amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Así es, Pili, estamos haciendo este video porque acaba de acontecer pues, en nuestro país, en Perú, un hecho histórico, ¿no? Que es el fallecimiento del expresidente Fujimori, ¿no? Amado por millones y odiado por otros tantos, ¿no? Así que este es el tema de hoy, ¿no? La vida de Fujimori en el Perú. Exacto, Rafita. Hoy día nos vamos a sumergir en esta historia y vamos a hablar de algunos momentos claves de la vida y del gobierno de Fujimori hasta su deceso, qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. Sí, bueno, recordemos, pues, Pili, cuando Fujimori fue presidente electo en el año 90. Hay que recordar que en el año 92, después de 2 años de gobierno, el 5 de abril, dio el famoso autogolpe, ¿no? Que en realidad fue un golpe de Estado, pero que tenía una particularidad, ¿no? Poco usual en el país, ¿no? En la historia del país, que estábamos acostumbrados, pues, a que caudillos, generales del ejército, las Fuerzas Armadas, realicen el golpe de Estado, ¿no? Pero en esta oportunidad era un presidente electo, un civil respaldado pues por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ojo, hay que recordar pues que el Perú de esa época, de los 90, vivía pues una debacle en todos los sentidos, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo político, en lo militar, estábamos pero colapsados en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empezó una serie de sucesos hasta el año 2000, en el que, bueno, eh, Fujimori dejó el cargo a la mala, ¿no? Bajo protestas populares, y bueno, de ahí sigue una historia, ¿no? Hasta el día 11 de septiembre, en el que ha fallecido, ¿no? Pero en todo caso, Pilita, en esa época tú y yo estábamos posiblemente recién Éramos comenzando, adolescentes. éramos adolescentes, sí, es cierto, pero ¿quién es Fujimori, Pilita? Para ti, ¿quién fue Fujimori? Porque ya quedó en el pasado, porque ya ha fallecido, ¿no? ¿Quién fue Fujimori? Así es, Rafita. Antes que me olvide, creo que no lo dejó tan a la mala en el 2000 el gobierno, ¿sí? Pero eso de repente lo hablaremos más adelante. Fujimori, pues, tiene una historia académica, inmigrante de japonés, fue un catedrático, y que en los 90, después de ese colapso en el que nos encontramos sumergidos, éramos un país paria, a propósito del gobierno, el primer gobierno de Alan García, postuló a las elecciones presidenciales junto con el hoy Nobel Vargas Llosa y fue la primera vuelta oficial y que se llevó a cabo, perdón, la segunda vuelta y fue la sorpresa, ¿no? Porque cuando se pensaba que Vargas Llosa iba a ganar las elecciones, tuvo un 29% versus un 32%, 32 o 33% creo, de Vargas Llosa. Esto los llevó a segunda vuelta y en una segunda vuelta Fujimori ganó, o lo que le llaman el balotage, ganó las elecciones con un 62%. A partir de ello entramos en una historia con una promesa distinta a lo que planteaba Vargas Llosa. Su partido de ese momento de Fujimori, recuerdo un profesor de la universidad que nos decía cambio 90 y la nueva M, ¿no? Pero era cambio 90 y la nueva mayoría. No sé si te acuerdas de ese profesor. Sus promesas eran contrarias a lo que Vargas Llosa planteaba, lo que, por ejemplo, podemos ver en Argentina, que es el ajuste económico, o lo que lo llamamos en ese tiempo el shock económico, fueron una de las medidas que él sostenía que no iba a desarrollar o que no iba a plantear durante su gobierno. Y bueno, entonces ya entrado en los 90, con su lema honradez, tecnología y trabajo, Fujimori, como uno de sus primeros puntos de partida de su política económica fue el famoso Fujishock, ¿no? Es el inicio de lo que significarían luego los 10 años, casi le iguala al oncenio de Leguía.
¿no? Y el Fujishock que representó para el país sumergirnos en un primer momento en una pobreza extrema, ¿no? Contra los pobres. Ahí tenemos el famoso discurso del entonces ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, Hurtado Miller, ¿no? Que cerró su discurso diciendo que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sí, es cierto, ¿no? Éramos todavía muy jovencitos, ¿no? Muy jovencitos en esa época. Tal vez no éramos, no teníamos las responsabilidades que un adulto tiene, ¿no? Pero sí, pues, pero sí, éramos suficientemente capaces para apreciar, pues, que no se estaba pasando bien. Yo cuento una anécdota, Pili, a muchas personas, cuando yo estaba porque, o sea, el tema económico viene no solamente de Alan García, pero esto viene del año 70, ¿no? Con Velasco, con la debacle económica, ¿no? Fue un gobierno de izquierda que arrasó a la larga con el tema económico, ¿no? Se prolongó con Morales Bermúdez, estuvo en agonía con Belaunde y ya Alan García ya le puso la cereza al postre y fue la hecatombe económica, ¿no? Yo recuerdo mucho que como en el año 88, me acuerdo que mi mamá, pues como toda mamá sabia, puso su pequeña bodeguita porque ya veía pues que la situación estaba complicada. Y yo recuerdo, Pila, porque como todavía no era tan consciente, porque mi hijo, pues, 88 creo que había tenido cuántos años, no sé, 13, 14 tal vez, no recuerdo. Estaba en primero, segundo de secundaria, creo, y no sé cómo mi profesora de lenguaje, me acuerdo, se enteró que teníamos en mi casa una bodeguita, ¿no? Y me acuerdo que se me acercó, era una profesora muy altiva, muy soberbia, pero me sorprendió la forma como se me acercó en un modo humilde y me pidió, por favor, que le dijera a mi mamá que si le podía vender 4 tarritos de leche. Te juro que eso fue, porque no había leche, ¿te acuerdas? No había leche, había leche en polvo, leche Ensi, pan popular, todas esas cosas, ¿no? Sí, leche Leche que horrible, ¿no? horrible. Horrible, el pan popular, el libro popular, el cuadro popular, una desgracia todo. El cuaderno popular, sí. El cuaderno, en vez de hojas blancas, eran hojas amarillas, ¿no? Entonces, pensé que lo hacían de maíz, creo, porque tenía incrustaciones medias raras. Entonces, ¿cómo era posible que una docente, una profesora, esté pidiendo favores para que pueda conseguir leche, ¿no? Entonces, lo que quiero darle el contexto a los amigos que nos ven es que en realidad no la pasábamos bien, para nada, ¿no? Y bajo ese escenario económico, pues llegó Fujimori, ¿no? Con 7000% de inflación. Siempre el Perú marcando récords Guinness, ¿no? Lo que ahora se quejan en Venezuela, que están no sé cuántos por miles de por ciento, nosotros ya lo pasamos eso, ¿no? Entonces, no había otra forma económica que aplicar un shock, ¿no? Porque eso de los gradualismos económicos, eso significaría estar 3 o 4 años en ascuas, ¿no? Y obviamente, como tú dices, yo sí me acuerdo esa frase, ¿no? Es que Dios nos ayude, ¿no? Fue apocalíptico, fue apocalíptico, yo lo digo con cierta gracia porque, bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pero fue apocalíptico, fue terrible, ¿no? Para la mayoría de la población peruana. Realmente, Rafa, yo realmente no recuerdo el momento del mensaje de Hurtado Miller. Uno, porque dentro de su formación de mi papá era que nosotros no miremos televisión, o sea, no miramos mucho televisión. En realidad, casi no mirábamos televisión, leíamos. Pero lo sé por historia, ¿no? Ese shock impactó o ese ajuste económico tiene un correlato histórico a partir de nuestro país, pero también tiene un correlato histórico a nivel mundial que viene a partir de las 10 medidas o las 10 medidas que plantea el consenso de Washington, ¿no? Justamente a propósito después de la Guerra de Fría, la caída del muro de Berlín, porque eso es importante entenderlo para ver qué ocurría en esas dos partes del mundo donde había una economía liberal y había una economía
social de mercado, ¿no? Entonces, quien gana la guerra impone reglas, ¿no? Entonces, una de las reglas, o dentro de las reglas de las políticas económicas, era justamente esta propuesta liberal que planteaba el consenso de Washington. Y es esta de las líneas que implican el ajuste económico, que es la segunda medida, creo, del consenso de Washington, ¿no? Y bueno, lo que generó este Fujishock, porque así lo conocemos en el Perú, o criollamente, como lo decían los humoristas, cuando Fujimori salía, lo imitaban a Fujimori con su yuca, ¿no? Fujimori te pone la yuca, una cosa así, ¿te acuerdas? Bueno, le impactó bueno, siempre los impactos económicos van a la clase más pobre, ¿no? Porque estaba destinado al ajuste económico de los precios de los productos de primera necesidad, lo que generó protestas a nivel nacional, saqueos en Lima. Yo no he visto eso, no recuerdo tampoco, no lo recuerdo. Y muertos y más de 6.000 detenidos a propósito de estas decisiones económicas que se tomaron en ese momento, ¿no? Y luego, a partir de eso, luego vienen las privatizaciones de las empresas nacionales que pasaron a ser propiedad de las empresas multinacionales. Ahí tenemos a Telefónica Española, al BBVA, a Repsol, entre otros, ¿no? Que se privatizaron las empresas y lo que generó también en nuestro país un despido masivo de trabajadores, ¿no? Eso es más o menos el contexto de esta primera medida que generó a nivel económico que generó en nuestro país. Claro, o sea, pero hay que recordar pues que eran medidas necesarias, porque las empresas públicas pues estaban a pérdida, no se habían convertido en agencias de empleo. Aquí, por ejemplo, en Chimbote, donde yo vivo, Sider Perú, es una empresa que actualmente está privatizada por una corporación portuguesa brasileña, que opera con tranquilidad con 600, 700 trabajadores. En esa época había 7.000 trabajadores. O sea, y obviamente se había convertido en una agencia de empleos política y era una empresa pérdida como la mayoría de empresas públicas. Entonces era totalmente inviable. O sea, era justificado Pero ese tipo de medidas. que necesariamente las privatizaciones de las empresas estatales, o sea, ya en este contexto histórico, en este momento, ¿crees que sí es necesario, si estuviésemos en una situación con empresas estatales, es necesario la privatización de las empresas estatales porque, de acuerdo a nuestra historia, el Estado es un mal empresario? Sí, sí, sobre todo en Perú. Sobre todo en Perú, sí. Acuérdate de Telefónica, antes que era conocido como Entel, ¿no? Entel del Perú. ¿Te acuerdas cuando se hablaba por rines? ¿Sabes qué carajo es un ring? ¿Un ring? Un ring. Para teléfono antiguo, creo que la moneda que se usaba. Y cuando hacías cola en las esquinas para hablar por teléfono, o cuando pedías un teléfono para tu casa, demoraban 6 meses en llegar, y la señal No sé, pésima. pero creo que más de 6 meses, Rafael, años, Sí, creo. sí, sí, no, sí, o sea, en comparación ahora, ¿no? En comparación ahora, ¿no? O sea, Ya, obviamente que pero, o sea, pero yo no voy a ese análisis, o sea, a ver, las empresas privadas, ¿quiénes las manejan? Empresarios y personas, o sea, los que desarrollan una empresa privada o quienes producen algo en una empresa privada son personas. En una empresa estatal también desarrolla personas. Ahora, hay modelos, hay propuestas de control para ver la eficiencia, la eficacia de lo que se va a desarrollar. Y tiene que ver con que sea el Estado o sea un privado. O sea, que las personas cuando trabajan para el sector privado son más productivas que cuando trabajan para el sector público. ¿Acaso no hay indicadores para medir? O sea, me parece que tendríamos que hacer un análisis más macro que solamente decir, oye, el Estado es un mal empresario. bueno, Entonces entonces, si diremos, fuera todos así, somos mediocres, ¿no? bueno, entonces si fuera así, sería bueno saber qué empresas públicas son exitosas en el país, ¿no? Que generan rentabilidad. No, o sea, no voy a eso, voy a que cambiemos la forma de pensar. ¿Por qué siempre debemos pensar que las empresas públicas no pueden ser productivas? Eh, Muchos países tienen empresas públicas y son productivas.
Además, entendiendo que el Estado, la finalidad del Estado no es el lucro, ¿no? A diferencia del privado. Bueno, hay muchos factores, ¿no? El papel subsidiario del Estado, la histórica ineficiencia de las empresas estatales, la idiosincrasia del trabajador público, son muchos factores, ¿no? De repente, hacer un trabajo, metodología sociológica, económica, nos va a llevar a otro programa, ¿no? Pero bueno, esa es la marca de la historia de las empresas públicas de nuestro país, ¿no? No han Así es, sido así es. Eso no lo podemos exitosos. negar. Así es. No, yo justo hace unos instantes, hace una hora, estaba escribiendo en mi muro de Facebook, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y yo, puedo decir, ¿no? Que como la mayoría de las personas de mi generación, hemos sido testigos, pues, de un cambio en el país, ¿no? Para bien, creo que la mayoría, ¿no? El Perú de los años 90, es diferente al Perú de hoy, ¿no? Y eso es un legado de los lineamientos políticos y sobre todo económicos del gobierno de Fujimori, ¿no? Digo, lamentablemente, como todo poder que transcurre el tiempo, pues genera monstruos, ¿no? Monstruos y pues, se genera una serie de cosas negativas, ¿no? Desde, pues, latrocinios, crímenes, bueno, porque ya es conocido, ¿no? En el gobierno de Fujimori, ¿no? Y que al final, pues, se desencadenó una serie de eventos que ya es conocido por muchos peruanos. Y claro, y es una parte importante en la historia de nuestro país y también de América Latina, ¿no? Luego de estas medidas económicas tenemos en el 92 el autogolpe del que tú hablabas, ¿no? Abril del 92, 5 de abril. el autogolpe, El 5 de 5 de abril. abril, y justo es una fecha histórica muy sentida por el Perú. Creo que fue escogida adrede esa fecha. Yo sé que hubo un plan verde de los militares, fue planeado esto con anticipación, evidentemente. Sí, un autogolpe de un gobierno elegido democráticamente y por eso a mí me llama poderosamente la atención. Yo voy a hablar de manera objetiva, no soy antifujimorista ni voy para un modelo, pero desde mi percepción eh, eh, de ese momento y ahora con la información que he podido revisar nuevamente, ¿no? Y con lo que hemos vivido también nosotros. Y entonces, claro, en el 92 tampoco yo entendía qué ocurría y el mensaje a la nación de Fujimori con ese famoso disolver y la reestructuración de todo el Estado peruano. ¿Qué significó? Luego la universidad ya entendía por qué hablaban, me acuerdo de la famosa para mí, no sé para el resto, ¿no? Magistrada Delia Reboredo, ¿no? Lo conocí por la universidad, porque en realidad no tenía la menor idea, porque en ese tiempo incluso las provincias eran las noticias llegaban con mucho tiempo después de que habían ocurrido los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué se generó a partir de este autogolpe? La disolución del Congreso, el despido de los miembros de la Corte Suprema, el, el despido del fiscal de la Nación de ese momento, el despido de los miembros del tribunal o la desactivación de los miembros del Tribunal Constitucional, el despido de más del 20% de los jueces a nivel nacional y obviamente la instalación o el nombramiento a los pocos días de nuevos jueces que vayan en esa línea de las políticas del gobierno de ese entonces. Y de ahí viene lo que tú dices, lo que significó luego la vulneración a derechos humanos como la instauración de jueces sin rostros para combatir la violencia de los terroristas contra los ciudadanos, ¿no? Algunos sostienen que en el Perú hubo tanto en los grupos
subversivos que sembraban el terror, pero también el Estado peruano sembró el terrorismo de Estado, que lo llaman algunos, ¿no? Este es más o menos, de manera general, lo que ocurrió en esos años, en esa época. El tema Fujimori es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno político porque no se trata solamente pues de un expresidente que inició su vida política de manera anónima, nadie lo conocía, al poco tiempo realizó un golpe de Estado, un autogolpe, como dicen algunos, y de ahí pues empezaron a realizarse una serie de sucesos que no podemos dejar de reconocer han sido meridianamente exitosos para el país y para los peruanos, ¿no? Sí, claro, por Tú supuesto. hablas del tema de los terroristas, obviamente el gobierno de Fujimori desbarató, creo que a los dos grupos terroristas más sanguinarios, no solo de Sudamérica, sino del mundo, del mundo. O sea, enfrentamos un conflicto con el vecino del norte, Ecuador, eternamente, ¿no? Y se cerró, ¿no? Se cerró en el año 95, ¿no? Se cerró ahí. El tema económico también es otro tema, ¿no? Lo que pasa es que, como todo gobierno, nada es perfecto y no todo es positivo, ¿no? Y de ahí Así es. vienen pues, los odios de muchos peruanos, ¿no? Por algunos crímenes cometidos dentro del gobierno de Fujimori, los latrocinios de algunos funcionarios, el cuestionamiento que se hace al propio Fujimori y a su familia sobre temas de carácter económico, que quedó muchos en la sombra, otros dilucidados, pero tú sabes, Billy, que el tema de Fujimori va más allá del tema económico. Lo que se ha generado en el Pero, país a lo largo es una lucha ideológica, ideológica. Lo que representa el Fujimori y lo que representa los enemigos políticos de Fujimori. Y que hasta la fecha, resuena. Tanto es así que la hija de Fujimori ha llegado a segundas vueltas en las últimas elecciones. Obviamente que sabemos que lo ha perdido, pero cada vez que se presenta un Fujimori en las elecciones, el país se polariza, ¿no? Terrible. hablando de la hija de Fujimori, yo creo, no sé, creo que leíste el Twitter que escribió Keiko Fujimori. Bueno, también conocemos la historia de Keiko, ¿no? O sea, a ver, hizo que regrese su papá a prisión. Yo no sé hasta qué punto su Twitter o su mensaje eh, será una situación de arrepentimiento, no lo sé. No lo voy a cuestionar porque no es el sentido de este, de este video. Sin embargo, sí, a nivel político, más que ideológico, porque yo no creo que haya realmente, o sea, la ideología, pensados del concepto de lo que significa la ideología, los Fujimori, o sea, si Keiko hubiese permitido que su hermano Kenji postule y no le hubiese cortado la cabeza como lo hizo y que el mismo Kenji lo declaró. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. Y luego que su hermano sea procesado, yo estoy segura que Kenji hubiese llegado al poder. Estoy segura. Señores magistrados, y lo digo con el corazón en mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular, ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política. Pero la hermana Keiko tiene muchos Anticuerpos. ella, anticuerpos contra ella. Entonces,
Y si bien es cierto el fujimorismo, y yo lo digo con conocimiento de causa, ustedes vayan a cualquier parte del país en las zonas muy inhóspitas y la gente de nuestra generación, los más jóvenes y los más ancianos que podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos, si todavía existen, tienen un pensamiento a favor de Fujimori porque lo que dicen ellos es que durante toda su existencia de sus abuelos, tatarabuelos, ningún gobierno se había preocupado por ellos. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori se hicieron carreteras, se hicieron escuelas, y eso es lo que han transmitido a sus hijos, ¿no? Más allá de quien sea, es lo que ustedes van a, pues, yo lo digo nuevamente con conocimiento de causa porque he viajado por esas zonas, he trabajado por esas zonas hace mucho tiempo y conozco esa mística, ¿no? De esas personas. Entonces, este bolsón de, de las elecciones que le permite a Keiko llegar a cierto porcentaje a nivel de votos es justamente en respuesta a Fujimori, al padre, ¿no? Y Kenji tiene ese carisma del papá. Por eso ha sido el congresista más votado en su momento, ¿no? Entonces, si no hubiese existido ese egoísmo que existe entre hermanos, yo creo que un segundo gobierno de los Fujimoris hubiese existido. No sé si ahora existirá, ¿no? Que la política ahora cambia totalmente con la muerte de Fujimori. Sí, es cierto. Bueno, el carisma pues, de la hija Keiko Fujimori le juega en contra, ¿no? No solamente para los que son antifujimoristas, sino también para la parte de la población. Recuerda el cartel que se llevaba cuando éramos universitarios para las protestas. ¿Te acuerdas? Claro, yo hice mi cartel, ¿te acuerdas? Contra Claro. Fujimori, sobre todo contra ella, ¿no? Hay mucha gente a veces, a ver, siempre he sido de la idea de reconocer lo bueno en cada gobernante y también vencer lo malo, ¿no? Cuando yo hago un reconteo de las cosas buenas, hay gente que me dice, tú eres fujimorista, pero lo que la gente no sabe es que, y tú eres testigo, es que hemos combatido en la última etapa de Fujimori, ¿no? Pero bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero es sano. Por ejemplo, yo en el tema de Velasco, yo reconozco que en el tema económico fue un total desastre, pero Velasco tiene cosas buenas, ¿no? La reafirmación del nacionalismo, un intento de darles una revalorización del campesinado, etcétera, 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 y la posición, pues, que tenía a nivel continental, ¿no? Como también lo tuvo Leguía, como lo tuvo Rodríguez, como lo tuvo Sánchez Cerro, cosas buenas y cosas malas. Y eso es deber de todo peruano reconocer y no cegarse, no ver solamente lo malo, como también solo ver lo bueno. Hay que hacer un equilibrio, Un balance. balance de eso, y sacar enseñanzas y lecciones de eso. En cuanto a lo que me hace recordar en el tema de Keiko, sí, pues, sí, si salíamos en esa época, como el grupo mayoritario de protesta era la de Toledo, que fue pues una desgracia, ¿no? Nos plegábamos ahí con nuestros carteles, pero bueno, no fue con la protesta de Toledo, yo que recuerdo no fue con la protesta de Toledo, nosotros antes incluso que haya eso, ya nosotros protestábamos. Yo sí participé en una protesta posterior con mis carteles en un grupo donde estaba la gente de Toledo, de lo posible, ¿no? Porque no había otro que plegarse, ¿no? Me acuerdo que habían sacado los tanquetas, la marina, de verdad generaba una desazón terrible, ¿no? El 2000 fue feo, ¿no? Feo políticamente, ¿no? Pero bueno, eso es la parte oscura, ¿no? Del gobierno de Fujimori, ¿no? Pretender perpetuarse en el poder, ¿no? Eso creo que ya no era admisible, pues, para ningún peruano que cree, pues, en la democracia, ¿no? Con su famosa interpretación auténtica de la Constitución, ¿no? Que él denominó, que en esa interpretación denominó que su primer gobierno
O sea, y ahora ahí está el tema, ¿no? Porque lo que cuestionan algunos, y está bien, o sea, hay medidas económicas que hay que reconocer que eran necesarias. Desde mi ignorancia en la economía, habrá economistas, porque alguna vez en alguna maestría, un profesor de economía dijo que no, que había otras medidas que se podían hacer que no impacten tanto en la población más vulnerable. Pero, ¿qué le puedo discutir yo a un economista? Pues no soy economista, ¿no? Ya, pero Pero eso lo digo. pero ojo que ese es el punto de vista de un economista, no de un político. El político tiene que tener una visión más grande. El economista ve la economía, pero un político tenía que ver que en esa época había un colapso económico. Tenía que ver que estábamos rodeados por el tema del terrorismo. Tenía que ver que el tema de Ecuador, mucha gente se olvida que uno de los primeros actos de Fujimori, cuando la presidencia, fue directamente hacia Ecuador, porque sabía ya las Fuerzas Armadas del Perú, la inteligencia, que había un plan de hace 12, 15 años que tenía Ecuador para invadir Perú. Llegó y Fujimori lo que hizo es calmar las aguas y ganar tiempo. Pasaron después de los 5 años y ya era inevitable para Ecuador invadir Perú, ¿no? Entonces, no era posible hacer un gradualismo económico de 2, 3, 4 fases. Eso hubiera llevado, era el tema ir, como dicen algunos economistas, ir a la yugular, de frente, resolver. Era traumático para la mayoría de peruanos, pero era lo que se tenía que hacer en ese momento. No había otra cosa. Si hubiera habido otras circunstancias, sí podría decir que hubiera sido gradual, ¿no? No traumático, pero era el momento. No había otra cosa que hacer. Probablemente sí, probablemente yo también desde mi punto de vista considero que no había otra salida, creo yo. Nuevamente lo discutirán esto muchas personas y dirán no, pero era la medida, eran las medidas que se tenían que hacer, ¿no? Entiendo que fue así. Esto trajo luego, aunque se cuestione y se cuestiona hasta ahora, las privatizaciones, los despidos masivos, la apertura del mercado bajo las líneas económicas del consenso de Washington permitió que el Estado se ha visto ya como un país donde se podía invertir y se le aperturaba a los mercados porque estábamos sancionados, ¿no? Entonces, si no nos alineamos, tampoco íbamos a poder hacer nada, si no vean las sanciones que les ponen a los diversos países cuando no cumplen las reglas. Esto significó el despido masivo, sí, pero también el peruano, a partir de ese despido masivo y lo que recibió como indemnización, le significó generar actividades de emprendimiento que le llaman ahora, ¿no? Para poder proveerse el sustento y generar su propio movimiento económico. Luego tenemos también la migración masiva de muchos peruanos fuera del país porque realmente había una crisis económica. Así, lo que ocurre hoy día con Venezuela, nosotros ya lo hemos pasado, ¿no? Entonces, por eso a mí me disgusta cuando hay algunos venezolanos, y no, yo no soy xenófoba, o sea, porque no tengo por qué serlo, pero que lo dice, oye, pero ¿por qué no hacen esto, aquello? Mejor Ya, no comentes, ¿no? Mejor quédate en silencio porque ya, o sea, nosotros ya lo sabemos. No es que seamos ya genios, pero pasamos por eso. ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido. Y esto generó, a partir de cierto tiempo, una posibilidad de un crecimiento económico que luego se reflejó en nuestra economía y la posibilidad de los jóvenes de poder mejorar su calidad de vida, sus condiciones económicas, pero también lo que significó la flexibilización laboral, ¿no? Ahora los jóvenes yo veo que para que hagan sus prácticas les pagan, ¿no? Y me parece que está bien, pero cuando yo hacía mis prácticas profesionales, le tenía que rogar a donde tenía que ir y no me pagaban, o sea, tenía que hacerlo gratis y tenía que hacerlo bien, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros, lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y eso nos ha hecho fuertes, creo, ¿no? Sí, es cierto, ¿no?
no había prácticas pagadas, ¿no? Era No, todo no, gratuito. no, Es como ahora que le pagan un sueldo mínimo a los practicantes, ¿no? Pero bueno, pues son momentos diferentes, épocas diferentes, y qué bien, ¿no? Qué bien por los cambios que se sucedieron, ¿no? La gran mayoría, no en todo, pero en la gran mayoría ha sido para mejor, ¿no? Pero en todo caso, Pilita, eh, es harto conocido, pues, la historia de Fujimori, como en un momento escribí también en mi muro, muchas cosas son ciertas, fundadas, y también muchas son inventadas, ¿no? Por un tema del aparato propagandístico político rival o rivales, ¿no? Pero bueno, la historia se encargará de despejar, ¿no? El polvo de la paja. Pero bueno, en todo caso, se fue Fujimori, Pilita, falleció. ¿Y qué queda para el país, no? ¿Quedará el mito? ¿Quedará un expresidente con la carátula de dictador? Que para otros será el mejor presidente del Perú en los últimos 50 años. Eso no lo sabemos, tenemos una opinión personal, pero no lo sabemos cómo quedará la imagen, ¿no? La figura de Fujimori de aquí a unos 30 años, ¿no? claro, ya para eso estaremos ancianos nosotros. O ya habremos desaparecido de este planeta. Bueno, a ver, la posibilidad de lo que significó, las nuevas posibilidades de lo que significó el gobierno de Fujimori a nivel económico. Y ojo, cuando yo hablo del nivel económico o de la economía, para mí es fundamental y importante porque podemos tener normas muy bonitas, escritas líricamente, donde se reconozcan todos sus derechos, pero si no tienes el presupuesto para materializar ello, se quedan en un saludo a la bandera, ¿no? Así, y que en esa línea para mí es importante la economía. Si no hay movimiento económico, si no hay cadena productiva, no vamos a poder desarrollarnos, nuevamente desde mi óptica. Esta cadena económica que se fue generando, ese movimiento económico que nos permitió crecer, eh, la caída de Alberto Fujimori tuvo su origen justamente en estos actos que se dieron, donde había dinero y donde se negociaron conciencias, ¿no? Y esto es lo que surge a partir de los famosos Vladivideos, ¿no? Y ahí sí yo me acuerdo, ahora esa parte sí me acuerdo, los famosos Vladivideos, no tenía total conciencia, pero sí recuerdo cuando aparecían en la televisión Vladimiro Montesinos, negociando y dándole fajos, maletas de plata a políticos, a periodistas que hoy ya se olvidan, a conductores de televisión, etcétera, ¿no? Y esto nos mostró cuán corrompido estaba el Estado en ese momento, ¿no? Entonces no podemos olvidar esa parte, lo que no significa que tampoco podemos dejar de reconocer las cosas que nos permitieron crecer económicamente. Y bueno, ahí viene luego su show de Fujimori, porque Fujimori era experto, o sus comunicadores eran expertos en armar shows, de su persecución a Vladimiro Montesinos con su camioneta, que sí, que lo hallamos, que vamos a intervenir, y un fiscal que se prestó, que nunca se supo quién fue. Y luego, ¿no? Justamente lo que está ocurriendo hoy día en el país, en el Congreso, ¿no? La dación de una ley a través del Congreso, porque en ese tiempo tenía Fujimori mayoría congresal. Recuerden que había llegado a su tercer gobierno con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de ese momento, el famoso Portilla, Papelito Manda. Si se acuerdan que sería Papelito Manda. Oye, pero antes había, no, Papelito Manda, acá está el resultado. Bueno, ¿te acuerdas, no? El Congreso modificó la constitución política del Perú
mediante la ley 27365 del 4 de noviembre del 2020, donde reforma la reelección y esa elección del presidente y los congresistas para que terminen su mandato. Y entonces, como la ley o lo que genera, lo que obliga es convocar elecciones, Fujimori emite un decreto supremo, el 9 de noviembre del 2000 emite un decreto supremo y convoca elecciones, y el 13 de noviembre se va de viaje a una cumbre internacional cuyo itinerario era de pasar por Japón y de ahí regresar a Panamá a participar en una cumbre latinoamericana, pero desde Japón manda su famosa renuncia por fax, ¿no? Brunei creo fue. En Brunei, claro, sí, en Brunei, luego iba, no sé a qué, a Malasia creo, luego a Japón, y de ahí venía hasta Panamá para participar en otra cumbre, pero se quedó en Japón. Claro. Así fue el itinerario de Fujimori. Y esa renuncia, pues, no lo aceptó el Congreso de ese momento. Ahí tenemos también a su primer vicepresidente, que fue, su primer vicepresidente, ¿cómo se llama? El señor Tudela, que renunció. Tudela, claro que renunció. Y después, no sé, Salas, creo, un tal Salas, que no me acuerdo, pero me acuerdo su Nadie se apellido. acuerda Nada de más. nadie se acuerda de él, hasta el día de hoy. No se sabe quién es el segundo presidente, pero también renunció. Ya renunció, de ahí pues fue Hildebrand, a la hermana de Hildebrand, que no le permitieron, y de ahí fue Paniagua, que llevó a cabo la elección ya por Fujimori, ¿no? Sí. Así fue, y así fue la caída de Fujimori. Y luego su peor decisión creo que fue regresar, y fue detenido, su captura, su extradición y su juicio político, ¿no? No, juicio político, en realidad fue su juicio como gobernador. Tuvo sus matices políticos, no lo podemos negar. Bueno, sí, a ver, a los políticos cuando lo juzgan, dime si el sistema judicial no tiene una postura política. Sobre todo en países sudamericanos es más pronunciado eso, ¿no? Así es. Lastimosamente. Entonces, ¿cómo quedará en la historia Fujimori después de su fallecimiento? Bueno, Fujimori ha sido un dictador, ¿sí? Porque él mismo cuando hace su interpretación auténtica, su primer gobierno lo analiza como dictadura, por lo tanto no cuenta. O sea, ya él mismo lo ha reconocido. Pero cuando dices dictador, ¿de qué año a qué año? Porque hay que recordar que fue su autogolpe, pues. Su autogolpe. No, No, pero hay que recordar el segundo fue elegido democráticamente, o sea, porque tenía el respaldo. Y el tercer gobierno. O sea, fue dictador solamente del 92 al 95, y de ahí fue un presidente democrático. Ah, ok. Fue elegido, pues. Porque cuando decimos dictador, mucha gente debe pensar que son los 10 años de gobierno ha sido dictador, ¿no? No, pues es que habría que, o sea, no vamos a acá a explicar cuál es el concepto de dictador, ¿no? No, son nada más, temporal. Claro, él ganó las elecciones democráticamente en los 90, usó el sistema jurídico, disolvió el Congreso, lo que lo convirtió en dictador. A través de la constituyente emitió una nueva constitución que hasta ahora no rige. Algunos se quejan de esa constitución, habrá que reformarlo en el sistema. Eso lo deberían plantear o no plantear, pero la gente debería decidir sobre ello. Y luego, en el segundo proceso electoral, ¿con quién participó? ¿Con quién participó? Ganó, solo se diga. En 95, no, en el 95, claro, ganó, fue elegido. 95 hasta el 2000. Creo que fue con el bigotón que era alcalde de Lima. No me acuerdo. No me acuerdo. Andrade, Fue
Andrade y el que fue del que hablamos, no me acuerdo. Bueno, ganó la segunda elección, ganó democráticamente y ganó bien. La tercera, sí, pues ahí está su Sí, la error, tercera en el 2000 sí fue algo forzado, sí, es obvio. demasiado forzado y ya había mucho, incluso la OEA condenó o estableció que había existido irregularidades. Eso fue lo que motivó a Fujimori a gestionar a través del Congreso esta ley de la reforma constitucional para convocar a nuevas elecciones. De lo contrario, no. Sí, lo que pasa es que ya estaba, el gobierno de Fujimori ya estaba llegando pues internamente con temas de corrupción y obviamente sabes que eso se tenía que tapar y la única forma era proseguir con el gobierno, ¿no? Ahí sí hay un tema de responsabilidad de dejar de hacer por parte de Fujimori, ¿no? Pero ojo, Pero no es el bueno, último dictador, ¿ah? No es el último dictador del Perú. El último no, dictador es señor Vizcarra. Vizcarra, ¿no? Que nadie quiere decir que ha sido dictador, disolvió el Congreso, o sea que esto no es un sistema democrático, son Lo reglas, que, pero, lo ¿no? que pasa es que en el Perú, para muchas personas, cuando alguien es de cierto sector ideológico, no es dictador, pues, ¿no? El dictador es de izquierda o de derecha, ¿no? No hay tinte político ahí. No, bueno, es que en realidad no, creo que no todos están preparados para la discusión de esas líneas, si estamos hablando de líneas ideológicas o no, ¿no? Porque si solamente le vamos a llamar porque, no sé, porque es afín a mí o porque estoy repitiendo cosas sin cuestionarlo, y ese es uno de los problemas de nuestra pésima educación, ¿no? Ahora los chicos, los jóvenes, eh, solamente repiten y no hacen el cuestionamiento, no cuestionan. Entonces, si no cuestionan, ya pierdes tu esencia de ser humano, tienes que cuestionarlo. Si no lo cuestionas, eres un robot, estamos siendo un robot, ¿no? Entonces, Fujimori, odiado, querido por muchos, tenemos un decreto supremo que se ha declarado duelo nacional. Está bien, yo respeto el duelo de las personas porque entiendo que los familiares deben estar muy sentidos porque es una pérdida humana. Cual fuera la condición de la persona, hablamos de el sentido de humanidad, ¿no? Y hasta ahí, pero no sé, declarar duelo nacional y que hices la bandera, Bueno, también una tengo, a los deudos, ¿no? bueno, tengo entendido que es un protocolo para todo presidente, ¿no? Por ejemplo, para Alan García, tengo entendido que el protocolo era similar, pero la familia no quiso, ¿no? No quiso que se aplique el protocolo, ¿no? Pero en este caso, la familia Fujimori sí aceptó el protocolo de exequias para un presidente, ¿no? Que el Estado le brinde, pues, un ¿Declararon tema. duelo nacional de Alan García también? No recuerdo. Sí, si no me equivoco, hasta en la propia ley orgánica del Poder Judicial habla sobre el tema de duelos nacionales, ¿no? Está reservado para presidentes, para personajes notables, ¿no? Pero bueno, eh, ya se declaró, mucha gente está en contra, otros a favor. Llama la atención, Pili, y llama la atención la cantidad de gente, las colas que hasta el día creo que del día de su entierro, va a estar permitido verlo, ¿no? Y las largas colas de cuadras, para ver el féretro de Fujimori, ¿no? Llama la atención en realidad. Yo no sé si esto es despedido masoquismo, porque de verdad, desde mi punto de vista, es como si yo aprecio a alguien ver en esa situación, es como que muy doloroso, creo yo. Pero ese es mi punto de vista nuevamente, Mira, ¿no? yo no, porque era muy pequeño cuando Víctor Raúl ahí de la Torre falleció, pero recuerdo que amigos, familia fueron a su sepelio y era algo majestuoso, ¿no? Igual, cuadras de gente que venían de todo el país, ¿no? Pero bueno, a veces eso ocurre pues con personajes políticos, hechos mitos, ¿no? Hechos mito. Pues, personajes de culto, ¿no? Para muchos, ¿no? Pero bueno, se respeta, hay personas que quieren Claro, por agradecer supuesto. al gobierno, que escucho a veces,
en la televisión señoras, ¿no? Que van solo por agradecer, ¿no? Porque lo salvó de tal manera, porque lo salvó de la pobreza, porque tuviera un familiar que fue víctima del terrorismo, ¿cuáles razones? Se respeta, ¿no? A algunos les gustará, otros no. Bueno, pero como digo, Pero llama la atención porque este evento social tiene una significancia, ¿no? Por eso yo pregunto, ¿cómo quedará la imagen de Fujimori de aquí a 20, 30 años, ¿no? Igual recuerda cuando Leguía, ¿no? Cuando Leguía falleció, también, bueno, era murió un en la dictador, cárcel, por Rafa. claro, o sea, era un dictador, tenía enemigos, igualito, es que la historia del Perú se repite, ¿no? Tú calcas, la historia es idéntico, ¿no? Cárcel, muerte, Entonces, ahora vendrá un outsider de nuevo. A ver, vamos a ver quién es. este, bueno, Dios nos coja confesados, Dios nos coja confesados. Aquí en el país cualquiera puede ser presidente, lo digo en serio. Pero la Constitución Política del Perú establece que es así, o sea, es respeto a las leyes, ¿no? Cualquiera puede ser presidente, correcto. O sea, cualquier persona puede ser presidente porque de eso se trata los principios de la democracia, igualdad. Uno de los principios es la igualdad. Entonces, hemos tenido desde muy académicos hasta personas con la misma formación de las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Claro, Un brillante economista y una persona que en su lenguaje, a veces, no a veces, creo que avergonzaba a todos, cuando se refería o cuando lo entrevistaban, pero ojo, veamos que este producto, esta formación, perdón, es producto de nuestras políticas educativas. ¿Y quiénes han planteado las políticas educativas durante estos últimos 30 años? El gobierno. ¿Y quiénes están en el gobierno? Entonces pensemos eso, o sea, no solamente nos digamos, oye, no, la persona que no tiene formación porque ni siquiera sabe hablar. Sí, pues eso somos. Nosotros hemos tenido yo agradezco a mis padres que han tenido la posibilidad de educarme, porque de repente si ellos no me hubiesen educado, sería otra mi historia, ¿no? sí, bueno, no lo sabremos, de repente hubiera sido una emprendedora con una empresa multinacional, quién sabe, de repente tu vida hubiera ido por otro lado más que académico, ¿no? Eso no lo sabemos, preparado caminos que a veces no desconocemos, ¿no? Así es. Pero bueno, un poquito para conocer parte de nuestra historia a nivel político, a propósito que el próximo año ya es un año electoral, y tenemos más de 35 partidos políticos, 30 en proceso de inscripción, creo, o sea, vamos a tener alrededor de 60 y pico partidos políticos, o sea, las elecciones van a ser totalmente, no sé, no, la verdad que no me imagino en un contexto así una elección, ¿no? ¿Qué se nos viene? No sabemos, ¿no? Hay que estar preparados para ver qué se nos viene. Elijan bien, dicen muchas personas, pero yo sí me pregunto, ¿no? ¿Cómo le dices a esa persona que a las justas tiene para comer, que se ponga a pensar cómo va a elegir bien, ¿no? O sea, yo creo que eso parte de la educación. Si tú enseñas a una persona, si tú le enseñas, no solamente le das conocimiento, sino la capacidad de cuestionar, eso va a ser el cambio. Para mí, desde mi óptica, ¿no? Pero si le haces repetir al niño como hoy día es nuestra educación, ¿no? Entonces tenemos robot, ¿no? Bueno, generalmente ya desde varias décadas el electorado peruano no vota por una persona, vota contra alguien, ¿no? Y esa ha sido la historia recurrente en los últimos años, ¿no? Voto para que la otra persona no gane, ¿no? Bueno, pues Bueno, ya veremos, ¿no? Fujimori
Así ganó Fujimori, porque yo recuerdo que le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por quién has votado? No, Eh, no he votado por Fredemo, decía, ¿no? Ese tiempo estaba Vargas Llosa y salía su shock económico y el miedo y todo lo demás. Al final nos aplicaron la yuca, como dicen los bromistas, ¿no? Al final nos aplicaron el shock económico, y votaron en contra de, ¿no? O sea, esa contraré. es una historia que se repite. En las últimas elecciones también han votado en contra de, ¿no? En la penúltima elección también votaron contra de, Y ¿no? la otra Y también. así, y así sucesivamente. O sea, desde la caída del gobierno de Fujimori, las elecciones han sido en contra del Oye, Fujimorismo. oye, pero eso dice mucho pues del electorado, ¿no? Es casi como suicida, ¿no? O sea, a pesar de que el otro es mejor, podría ser mejor, no quiero que ganes y voy a votar no importa por el peor, pero votar que él no gane. Dios mío, terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, Philip, ya estamos llegando a la parte final del video y bueno, yo creo que podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Hemos vivido el periodo de Fujimori, hemos presenciado su carrera política y su fallecimiento, ¿no? ¿A qué conclusiones podemos llegar, no? No sé, a ver, podemos empezar que fue un presidente más o menos eficiente, dejando de lado el tema, los temas negativos. Su primer gobierno, podemos decir que fue un gobierno con sus excesos, pero digamos que a nivel económico creo que se tomaron las medidas, aunque traumáticas, necesarias. Y segundo, gobierno. Yo creo que en esta etapa, ya incluso a mitad del primer gobierno, ya tenemos una manera de ver y de mejorar la economía, pero no solamente por las medidas dictadas por Fujimori, sino por la posibilidad, bueno, que aperturó el mercado y lo que generó también el desplazamiento de muchas personas fuera del país, lo que le permitió a los ciudadanos también buscar otro tipo de prosperidad que se quedaron aquí, ¿no? Y luego viene estas vulneraciones de derechos de las personas, ¿no? Lo que decíamos, oye, nosotros, y creo que, no sé si eran necesarios, o creo que era lo que había en ese momento, ¿no? Los derechos laborales no existían, los derechos fundamentales de las personas tampoco, porque bastaba que alguien te incrimine o te diga que tú eras tal por cual y venía un juez sin rostro, te juzgaba y te condenaba, lo que le significó un costo elevado al país para indemnizar a las víctimas de esos procesos. Y bueno, lo que se vino después de eso, la corrupción vista desde todos los ángulos del gobierno, ¿no? Entonces, hubieron medidas que fueron necesarias, creo, lo estoy diciendo desde mi ignorancia, pero lo demás, algunas cosas fueron muy oscuras, por decirlo menos, que luego eso nos significó unas líneas que permitió a los gobiernos que vinieron poder seguir creciendo, como lo que ocurrió cuando tú decías del caso de Velasco, o sea, Odría sentó las bases para que Velasco luego haga las reformas o ejecute las reformas, ¿no? Esto es para mí el gobierno de Fujimori, ¿no? Y estoy intentando ser objetiva. No, sí, porque si no somos objetivos, obviamente que vamos a realizar juicios de valor eh, que no corresponde pues a un análisis histórico, ¿no? Porque la historia se basa en hechos, ¿no? En hechos, las medidas efectuadas en su momento fueron dentro de un contexto,
espacio-tiempo, ¿no? Creo que son irrepetibles el día de hoy, ¿no? Era una situación de emergencia, una complicación a nivel nacional, ¿no? Se entiende, ojo que posiblemente muchas de esas acciones hayan derivado, pues, no quiero usar el término daño colateral, porque a veces para unas personas es ofensivo, pero sí, pues obviamente hubo víctimas, no solamente de las medidas económicas, ¿no? Sino también de las medidas políticas, de las medidas policiales, civiles, judiciales, ¿no? Pero hay que recordar pues también el contexto en el que se desarrollaban Así ese es. tipo de acciones, ¿no? Estamos en un estado de guerra, en todos los sentidos. Lo que no justifica, obviamente, lo que sucedió después, ¿no? Con el tema de ciertos actos de corrupción, o ciertas comisiones de delitos, ¿no? Pero bueno, el Perú, como dicen algunos, de hoy no sería el de hoy si no fuera por Fujimori. Posiblemente, pero lo que sí sabemos es que hay cosas, como ocurren en la mayoría de gobiernos, que se deben repetir si son buenas, y las cosas negativas o malas nunca más deben volver a pasar, ¿no? Yo creo que ese es el análisis o la conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Aún, a pesar de que ha pasado más de 30 años, se siente fresco, ¿no? Y es permanentemente refrescado por algunos movimientos políticos, decantará en el tiempo y se tendrá una visión más clara, ¿no? De cuál ha sido el rol y los efectos del gobierno de Fujimori en el país, ¿no? Claro, pero siempre vamos a analizar desde nuestra perspectiva, ¿no? Justo cuando hablabas, yo recordaba, me recordaba que algunos amigos, amigas me decían, tal persona es investigador pero camuflado, ¿no? En la universidad. Y alguna vez en la universidad, tiraron bombas lacrimógenas y había una especie de pánico, o sea, en serio, yo sí tenía miedo, ¿no? Miedo en ese tiempo, pero también ese miedo muchas veces te hace reaccionar de una manera determinada, pero es tu perspectiva como ves en ese momento o cómo vives la historia en ese momento. Pero, como tú dices, para algunos será recordado como el mejor presidente y para otros como el peor presidente o algunos se le recordarán sus vulneraciones de derechos humanos. Pero los que son afines, supongo, a la propuesta del Fujimorismo, tomarán esto que alguna vez lo leí, justo estaba revisando mi celular a ver si me acordaba. Es un libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser se llama, y en un extracto de esta novela habla de lo que está cínicamente permitido y perdonado de antemano. Dice, como la historia de la humanidad no se vuelve a repetir, en los mismos contextos históricos, con los mismos hechos, con los mismos personajes, se repite hechos pero con diversos personajes, ¿no? Entonces, por esa inexistencia del retorno, todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido, dice esta novela, ¿no? Así que les sugiero que lo lean, es muy bonito, se van a relajar. Bueno, Rafita, creo que hemos por lo menos pasado una pincelada por la historia de los 90 y el gobierno de Fujimori. Para muchos será crucificado, para otros no. Todos son libres de pensar. En teoría estamos en un país democrático donde nuestras libertades se respetan y por lo tanto podemos opinar lo que consideremos necesario, ¿no? Así es. Pero, Bueno, como decía De Negri, voy a tomar a De Negri, no es mi frase, si no has investigado, si no te has sentado a leer, no se te permite opinar. Eso decía De Negri, no lo estoy diciendo yo. bueno. No lo digo yo, Claro. solamente estoy repitiéndolo.
Es una gran verdad, pero con la tosquedad que siempre caracterizaba pues, a De Negri, ¿no? Con la crudeza de Negri, ¿no? La crudeza. Sí. Pero bueno, Pelita, bueno, ya estaremos atentos a otro acontecimiento que ocurra en el país. Esperemos que sea un poco más eh, provechoso ese acontecimiento, ¿no? En cuanto a análisis, ya no queremos hablar sobre temas del pasado, ¿no? Salvo que es algo que valga la pena, ¿no? Tal vez algún acontecimiento que tanto requiere el país, un acontecimiento positivo, ¿no? Hay varios en la mesa para conversar, pero bueno, yo creo que vamos a dar por finalizado este video, Pilita, y bueno, ya les agradecemos nuevamente a los amigos que nos ven, que nos escuchan por el canal, y bueno, esperen atentos al próximo tema, que yo creo que va a ser un tema también de mucho interés. Así, Rafita. Bueno, muchas gracias, amigos, por seguirnos. No se olviden comentar, darnos like y Compartir. nos vemos el próximo episodio. Y compartan si les ha gustado nuestro análisis o nuestro conversatorio más entre amigos, ¿no? Así es. Bueno, Rafita, nos vemos. Cuídate. Gracias a todos. Cuídense. Bye. Chao, chao.